Maestro Fausto Pretelín, internacionalista, colaborador en este espacio de noticias, también tiene mucho que comentarnos y decir respecto a su observación de lo ocurrido en las últimas horas y días en Argentina a partir de la asunción de Javier Milei de la presidencia de la República en unas circunstancias cuestionables, analizables. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bien, Fausto. ¿qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo vas a explicar el síndrome Javier Milei? ¿Va bien, va mal, va peor? Cacerolazos, la gente que votó por él ahora lo reclama. Mira, es un fenómeno político, es el momento de Milei. Yo creo que lo que está haciendo es mucha pedagogía, es una autopsia de lo que heredó, las condiciones económicas del kirchnerismo. Creo que es importante para él anclar estas medidas con el pasado, como que señalando quiénes son los culpables de que en este momento él vaya a tomar ese tipo de medidas, y es prácticamente adelgazar al Estado. Hay más de 23 años que Argentina no tomaba como un relato, como una conversación o un diálogo el tema económico a fondo. Durante 20 años, 23 años, prácticamente con un periodo muy pequeño de Macri, de unos 3 o 4 años, prácticamente no se hablaba de economía. Un Estado benefactor, un Estado que creció mucho, en donde los últimos 4 años del presidente Alberto Fernández se emitieron 20% del PIB en billetes, es decir, sin tener una base sólida para poder darle emisión a los billetes, y eso generó una inflación altísima. Yo creo que Andamos hablando de un 160% interanual. Sí. Y yo creo que esa es la parte importante, la pedagogía que está haciendo, está adueñándose del relato, está de alguna manera, insisto, haciendo una autopsia de lo que fue este crimen económico que heredó y que de alguna manera, bueno, le está apostando a esto. Vamos a ver cómo reacciona, ¿no? No está atropellando la Constitución con sus decretos, porque ha habido cacerolazo, hoy el cacerolazo de allá y la expresión que hubo frente al consulado de Argentina en México, sí. Eso quedó claro. No, la patria no se vende. Sí, por supuesto que hay una intromisión, una injerencia en el papel del Congreso, en la responsabilidad que tiene el Congreso para hacer este tipo de políticas, pero él de alguna manera bautizó esto como una ley de emergencia, ¿no? Es decir, esto es un paquete de medidas que responden a una situación de emergencia heredada por el kirchnerismo. Lógicamente, yo creo que la negociación que está llevando a cabo es golpear para después negociar, es decir, dar este rozón, ¿no?, al Congreso, porque la realidad es que los números no le dan. Es decir, el Congreso... Él tiene el Congreso en contra. El Congreso en contra. El Senado en contra, tiene 7 de 72 senadores y tiene 40 de 257 diputados. Es decir, su partido, La Libertad Avanza, es minoritario, es marginal y ni siquiera puede armar la comisión que se va a encargar de presentar este paquete de medidas al Congreso en los próximos días. Sí, esto es lo que va a tener que suceder. El kirchnerismo y el populismo el populismo de Kirchner, de Cristina Fernández, en fin, le están atravesando el camión. Sí, y seguramente van a ser muy duros en ese sentido. Viene una confrontación, seguramente en el Congreso. Ahí, para que pase este paquete de medidas, con que la pasen los diputados o los senadores es más que suficiente. Si le tumban las dos cámaras este paquete, lógicamente, bueno, se va a enfrentar con una realidad muy pesada, muy dura, pero va a justificar o va a tener un elemento de justificación para decirle a los argentinos: no me dejan gobernar, no quieren que de alguna manera lleve a cabo este tipo de medidas que les prometí cuando competía por la presidencia. Entonces, es una negociación política la que debe de venir ahora. Primero dio este golpe, se adueña del relato, se adueña de este, como le llaman los estadounidenses, del storytelling, para echarle la culpa a los kirchneristas, y ahora ya viene un campo importante de negociación con la política, con los opositores. Mucha gente del partido de Macri, de la coalición Juntos por el Cambio, el PRO, como le llaman allá, el partido de Macri, sí está con Milei, sí lo van a apoyar. Lógicamente no le dan quizás la mayoría en la Cámara de los Diputados, sobre todo los números, y bueno, también los senadores. Entonces es una jugada riesgosa, sabe perfectamente muy bien que políticamente está debilitado desde el punto de vista del Congreso, pero muy fortalecido desde el punto de vista de la opinión pública. Yo creo que por eso ha hecho mucha pedagogía. ¿Está en riesgo? Javier Milei puede caer, puede dejar de ser presidente de Argentina, puede ser sometido por el legislativo, obligado a renunciar. No lo veo a corto plazo, no creo ni constitucionalmente que tenga esa posibilidad Javier Milei de que sea expulsado de la presidencia.
Creo que viene, insisto, una época de negociación para él. Y eso quizás va a llevar mucho tiempo, pero por eso marcó un panorama de 2 años a este programa de emergencia. Muchos congresistas dicen no necesita marcarle este paquete de políticas como una emergencia, como un estado de emergencia. Bueno, la situación para él o el diagnóstico que hizo, creo que fue, por ejemplo, su ministro de Economía hace 10 días, Luis Caputo, dijo, si seguimos con esta inflación que heredamos, vamos a llegar a finales del año con 15,000% de inflación o más. Entonces, y hizo una comparación, hizo un litro de leche cuesta en este momento 400 pesos, podría llegar a costar a finales de año 60,000 pesos o dentro de 2 años, ¿no? Es decir, a la hora de hacer pedagogía como que asusta así a la población, sí forma un escenario de apocalíptico, hay que decirlo, pero eso también creo que lo hace para de alguna manera tener herramientas de negociación en el Congreso. Es una jugada difícil, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Fausto, que nos hayas acompañado en todo este año y los que faltan. Felicidades por lo que viene, felices fiestas a todo tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, Fausto Pretelín, internacionalista, colaborador en este espacio de noticias.